hemograma, que es una simple hematología, nos pueden alterar o nos pueden dar información sobre que está pasando algún mecanismo. Un paciente que en menos de 6 meses haya perdido un promedio de un 20-30% de su peso corporal y que haya presentado sudoraciones nocturnas de forma repentina y aparte de esto algunos episodios febriles, tiene que llamarle la atención al individuo inmediatamente a acudir al médico. Es lo complejo del diagnóstico porque simulan otras enfermedades de carácter infeccioso, llámese bacterianas, virales, parasitarias o hasta micóticas, que pueden cursar con síntomas parecidos, con pérdida de peso, sudoración, fiebre, que pueden coincidir y muchos dicen, no, tengo un proceso infeccioso normal y no. Claro. Dani, justamente cada vez que tenemos algún tipo de manifestación, uno de los estudios básicos que siempre nos piden es una hematología completa. La hematología completa nos ayuda en algo a ver este proceso con el linfoma no Hodgkin y además si es un proceso viral que está presente y no el linfoma. Sí, fíjate que uno de los estudios iniciales es una simple hematología o un hemograma, pero hay algo bien característico importante sobre el linfoma no Hodgkin. Importantísimo aclarar que el linfoma no Hodgkin es una enfermedad que va a atacar el sistema linfoide o el sistema linfático. Nuestro sistema linfático va a estar constituido específicamente por dos tipos de linfocitos, linfocitos B y linfocitos T. ¿Y qué son los linfocitos? ¿Qué hacen? Regulan el sistema inmunitario o el sistema inmunológico. Esta alteración va a llevar en el paciente una disregulación del punto de vista inmune y va a ser más susceptible a procesos infecciosos. Pero la característica del linfoma no Hodgkin es que infiltra donde tenemos tejido linfoide y una forma es que puede infiltrar la médula ósea y cuando infiltra la médula ósea vamos a ver alteraciones desde el punto de vista hematológico. ¿Cuál es lo complejo del diagnóstico de esta enfermedad? Que cuando no hay infiltración medular el paciente puede tener un tumor de este tipo, un cáncer a nivel de un sistema linfoide o de un ganglio linfático y no estar alterado la médula y hace una hematología y tiene valores hematológicos dentro de límites normales. Pero hay otros síntomas con los que te comenté al inicio que pueden estar asociados. Sin embargo, cuando hay un proceso infiltrativo en la médula, hay anemia, que es disminución de la hemoglobina, hay trombocitopenia, que es disminución de las plaquetas, y puede haber leucopenia, que es disminución de los glóbulos blancos, o un conjunto de todo, que nosotros lo llamamos pancitopenia, que es disminución de glóbulos blancos, de plaquetas y de hemoglobina. Claro, y vemos un desequilibrio total en nuestro sistema sanguíneo, en nuestro torrente sanguíneo, y además ver cómo estas plaquetas se van a disminuir, además los glóbulos rojos, todo esto, la oxigenación de nuestro cuerpo va a estar totalmente desnivelada, ¿no? Sí, hay un desequilibrio, lo que nosotros llamamos, se pierde la homeostasis o el equilibrio corporal, pero fíjate que dentro de esto del linfoma, el linfoma tiene una característica que hay dos formas, dos presentaciones. Okay. Uno que nosotros llamamos un linfoma agresivo o de evolución rápida y uno que se llama indolente o de crecimiento lento. Cada uno tiene unas características muy peculiares. El agresivo, si no se toman las correcciones a tiempo, la vida del paciente puede durar semanas o días, mientras que el indolente pueden ser crónicos, pueden tener años la evolución de la enfermedad. Y si hablamos de la subclasificación del linfoma, nosotros podemos tipificar 61 tipos de linfoma no Hodgkin, que es bien amplio, sería mucha tela para cortar hablar sobre estos temas, pero lo importante aquí aclarar es que esta manifestación clínica que podemos manifestarse pueden ser de formas muy agudas o de formas prolongadas en el tiempo, que es forma crónica. Nos colocan una pregunta bastante breve, nos dice por acá Ligia García, nos dice, doctor, leucopenia más linfoma, ¿qué pasa? No, la leucopenia es una condición que puede ser estimulada por el propio linfoma. Como te comenté, si hay una infiltración a nivel medular, esta infiltración medular puede hacer una leucopenia. Sí, justamente nos decía leucopenia más linfopenia. Más linfopenia, estamos en disminución cuando hablamos de leucopenia es disminución de los glóbulos blancos. Okay. Importante aclarar que el linfoma no Hodgkin es una afectación de la linfa. La linfa es un líquido que está en la circulación sanguínea, es muy parecido a la sangre, pero tiene baja carga en proteína y altos contenidos lípidos. Él recoge todo esto de nuestro torrente sanguíneo y es como un sistema de depuración. Por él transcurren los linfocitos B y los linfocitos T. Linfocitos B, una función importantísima. Una de sus funciones es generar los anticuerpos cuando nosotros nos exponemos a ciertos agentes infecciosos, virus, bacterias, hongos y todos aquellos agentes, sobre todo los fenómenos virales. Y los linfocitos T tienen una acción, nosotros los conocemos como esos linfocitos citotóxicos, porque cuando hay un proceso infeccioso, los linfocitos T son los que atacan la célula infectada y la destruyen. Claro. Y así cuando hay un tumor, el linfocito T es el que destruye ese tumor. Entonces, si vemos un proceso
proceso de disregulación inmunológica por el linfoma, no vamos a tener respuesta ante estos procesos infecciosos y estamos susceptibles a que las infecciones se presenten en los pacientes y se compliquen. ¿Existe algún tipo de origen para este tipo de afección en nuestro sistema sanguíneo? Mira, el linfoma no Hodgkin hay una expresión, hay unos que hablan de un componente epigenético que podemos estar asociado a procesos de genética y otros que hablan de procesos adquiridos. La exposición por ejemplo, alimentos transgénicos, la exposición a ciertos químicos, a ciertos tóxicos nos pueden llevar a que desarrollemos este tipo de enfermedad. Sin embargo, hay una teoría bien explícita donde se dice que nosotros tenemos la condición genética de que en algún momento podemos expresar este tipo de enfermedad. Y está descrito que la exposición a ciertos agentes como el Epstein-Barr, el citomegalovirus en una etapa de la infancia puede generar algo que se llama inmunomodulación, y cuando modulas, esta modulación puede desarrollar que esos linfocitos que están allí se vean afectados por la estimulación de una célula tumoral. Nos habla sobre la presencia de 2 factores en la infancia. ¿De qué se tratan? Cuando nosotros hablamos de la infancia, es justamente, está descrito, por ejemplo, el linfoma puede afectar niños, adolescentes, adultos y personas mayores. O sea, ninguno está exento de padecer un linfoma. En la infancia, el linfoma no Hodgkin está muy relacionado con la exposición a este tipo de agentes, esos fenómenos virales, que es un fenómeno viral muy frecuente, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, conocido como la enfermedad del beso, porque se transmite por la saliva, puede hacer ese mecanismo de modulación. El tema de la alimentación es fundamental en el niño. Una alimentación sana, equilibrada, va a generar un niño sano. Exponer un niño desde una etapa muy temprana a alimentos procesados, alimentos modificados genéticamente, pueden estimular a través de un mecanismo clonal, que cuando hablo de clonal es que estos alimentos se estimulan genéticamente para que sean más grandes, más productivos, y eso puede estimular una clona que está dormida, que se llaman células en off o células apagadas, que cuando tienen un estímulo externo por estos usos de estos alimentos transgénicos pueden estimular que esa célula despierte. Muy bien, doctor, vamos a irnos a una pausa. El doctor Dani Colindana nos seguirá acompañando. Él es especialista en hematología. Nosotros vamos a irnos a esta pausa comercial. A regreso vamos a seguir hablando sobre el linfoma no Hodgkin. Gracias a ustedes por estar a través de la pantalla de Globovisión. Ya regresamos. Y que nos explique un poco de las diferencias. Mira, una de las diferencias fundamentales desde el punto de vista histológico. Como bien te comenté, el linfoma no Hodgkin hay una amplia subvariedad, mientras que el linfoma de Hodgkin o la enfermedad de Hodgkin está subdividido en 6 tipos, ¿no? Pero y el punto de vista histológico es lo importante. El linfoma de Hodgkin o la enfermedad de Hodgkin está constituido por una célula que se llama célula de Rett-Steinberg o células trinucleadas. Una célula grande, un linfocito más grande que tiene una forma, tiene 3 núcleos dentro de su núcleo, y el citoplasma es bastante amplio. Otra de las características es la manifestación clínica. El linfoma no Hodgkin generalmente se manifiesta en múltiples sitios donde hay ganglios linfáticos. El linfoma de Hodgkin, a diferencia, es una enfermedad tumoral sólida, unificada, generalmente es más contigua, y cuando hablo de contigua es que el crecimiento es uniforme, es como una masa, mientras que el linfoma no Hodgkin pueden aparecer en ganglio, clavículas, axilares, inguinales, que es una de las formas características y típicas que tienen que observar. Otra de las formas es que el orden de presentación. El linfoma no Hodgkin tiene una mayor presentación, se presenta entre el 70-80% de los casos, mientras que el linfoma de Hodgkin solamente un 20% de los casos corresponden a este tipo de enfermedad. Pero la diferenciación entre ellas, que nosotros los que hacemos hemato-oncología o los que hacemos patología hematológica, es su histología. Esa es la gran diferencia entre uno a otro. Ambos son de linfocitos, provienen del linfocito, la diferencia es la característica. Una de las formas también es, hay muchas veces la confusión entre cuál es más agresivo y cuál es menos agresivo. Eso va a depender del comportamiento, y hay algunos, digamos que estándares que nosotros manejamos, o lo que conocemos como estadificación. Nosotros estadificamos y hablamos de pronóstico. Eso en función de la edad, la aparición, el tiempo y la histología de la enfermedad. Hay una gran variedad en el no Hodgkin, como te comenté, más de 60 subtipos, unos de ellos más agresivos que otros, unos son de crecimiento muy rápido, otros son de crecimiento más lento, pero lo más importante acá es que sea de crecimiento rápido o crecimiento lento, igual va a recibir tratamiento estructurado en quimioterapia, en radioterapia, o en su defecto hoy en día ha avanzado muchísimo el tema de la inmunoterapia también, porque recordemos que es una enfermedad de base inmunológica. En cuanto al linfoma de Hodgkin, otra de las características es que es más presente en etapas tempranas o en personas de una edad promedio menores a 30 años.
comprende una edad entre los 18 a 30 años de edad, mientras que el linfoma no Hodgkin puede tener dos picos, mayores de 55 años, o en su presentación más habitual, y tenemos también, puede verse en promedio entre 40 años, y en etapas tempranas o en la niñez es más frecuente el linfoma no Hodgkin. ¿Cómo es la vida de un paciente con linfoma no Hodgkin? Mira, la vida de un paciente con linfoma no Hodgkin, eso va a depender también del tipo de linfoma que tenga y, por supuesto, de la agresividad de este linfoma. Sin embargo, muchos de los pacientes, cuando se encasilla un esquema de tratamiento en base a quimioterapia, obviamente tienen que tener los cuidados propios de un paciente en tratamiento que los inmunosuprime. Son pacientes que tienen que estar obviamente mucho más tiempo resguardados en casa, van a tener su sistema inmunitario más débil que una persona normal, pero muchos de estos pacientes, cuando tienen muy buena respuesta, el ritmo de su vida mejora, la calidad de vida mejora muchísimo al inicio de la enfermedad. Es importante también aclarar que hay muchos de estos pacientes que cuando inician con una etapa temprana un linfoma no Hodgkin agresivo, su calidad de vida se ve en deterioro, porque lo que hablamos inicialmente, puede haber una afectación hematológica sumamente importante, un sistema inmunológico deprimido, donde son pacientes que están más allá de susceptibles a procesos infecciosos, infecciones respiratorias, gastrointestinales, en piel, y por supuesto la misma clínica de la enfermedad. Claro, además en estos tiempos son mucho más vulnerables porque estamos ante la presencia de un virus que entra a través de nuestras mucosas. Entonces, en estos momentos también hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes, ¿no? Este tipo de pacientes son mucho más susceptibles. Recordemos que la inmunidad, vamos a tener un componente de inmunidad humoral comprometido, específicamente contra los agentes virales. Estamos hablando de un virus, el COVID-19, son más susceptibles, más vulnerables, aun cuando han remitido a la enfermedad o cuando están en remisión. Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de pacientes, porque su estado inmunológico deja una memoria, queda inmunocomprometido durante mucho tiempo y son más susceptibles a este tipo de procesos infecciosos. Claro, tenemos un paciente con linfoma no Hodgkin que tiene comprometido su sistema inmune a través de él, y un paciente que podría estar más susceptible si entra el virus a su cuerpo, el COVID-19, que también tiene y tiende a comprometer el sistema inmune. Entonces hay que estar muy atentos. Sí, es una dupla o una combinación en muchos de estos pacientes letal. Claro, y nos hablas de una edad de 50 años aproximadamente. Sí, muchos de estos pacientes, y el paciente joven. Nosotros tenemos pacientes considerados pacientes fit, que son pacientes de 30 años con este tipo de enfermedad, y mis colegas y muchos hemos tenido pacientes que se han visto, digamos, sometidos por la expresión del COVID-19, y lamentablemente la evolución ha sido fatal en este tipo de pacientes por el compromiso inmunitario de este tipo. Dani, pero si tratamos a este paciente de manera oportuna, ¿cómo es la sobrevida? ¿Cómo es? Además, ¿es curable o tratable? Sí, fíjate, hay una combinación en ambos. Hay un mecanismo de ellos que se establece que pueden ser curables en su totalidad. El paciente remite de la enfermedad y su evolución en su vida a posterior es normal. Se habla de una sobrevida global que muchos, cuando se toma en forma temprana, los primeros 5 años, o la sobrevida global los 5 años, el 70% de estos pacientes, después de haber presentado la enfermedad, 5 años después de haber tratado, estos pacientes están en vida, o todavía están vivos. Y aún con las nuevas terapias, la combinación de la inmunoterapia más la quimioterapia nos ha dado un orden, un patrón de remisión bastante importante en este tipo de pacientes. Sin embargo, hay otro escalafón importantísimo en este tipo de pacientes, que es que el paciente que recibe tratamiento con quimioterapia más por radioterapia, por ejemplo, porque algunos reciben quimio y radio, o solamente algunos quimioterapia, y algunos solamente la focalización de la radioterapia. Hoy en día hablamos, más allá de la inmunoterapia, se habla también del trasplante en estos pacientes. Un paciente que no hizo una respuesta adecuada, o que su respuesta fue parcial, o que no respondió de forma adecuada, tiene todavía la opción del trasplante de médula ósea como un tratamiento curativo y definitivo de la enfermedad. Doctor, últimas recomendaciones y cómo lo pueden contactar. Fíjate, me pueden contactar por mis redes sociales, Hematología 2.0, en Instagram, por el Twitter @DegoLindano, y por mi número telefónico 0414-853-8243. Las últimas recomendaciones: ante cualquier eventualidad, sea la aparición de una lesión tumoral o un aumento de volumen en cuello, axila, región inguinal,
pérdida de peso, sudoraciones nocturnas, fiebre, fatiga y cansancio, acudir inmediatamente al médico con una simple hematología completa para su evaluación de la misma y determinar si puede ser una de estas enfermedades. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Dani, por tu invitación. Doctor Dani Golindana nos estuvo acompañando el día de hoy, médico hematólogo. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerda que a través de nuestra cuenta de Instagram, @salud_gb, puede ingresar a nuestro link de YouTube, suscribirse a nuestro canal y ver nuevamente las entrevistas que hacemos para ustedes. Mi cuenta, @DanielaJSala. Será hasta una próxima oportunidad.